Buenas tardes, estimados profesionales. ¿Cómo están? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir otro tema que nos une en común respecto a anomalías congénitas, que son las fisuras labiopalatinas. Por favor, ¿me confirman el audio? Buenas tardes, doctora. Sí, se escucha perfecto. Gracias, gracias. Entonces, vamos a comenzar. Les decía, vamos a ver el día de hoy otra de las anomalías congénitas que más frecuentemente se han estado registrando en nuestro medio, y la experiencia de ustedes debe mostrar lo propio en las atenciones de nacimientos que ustedes tienen y en las atenciones pediátricas. Entonces, para el concepto de fisuras labiopalatinas o labio paladar hendido, vamos a unificar el concepto y van a ver ustedes de aquí en adelante las siglas LH más menos PH en referencia al labio hendido con o sin paladar hendido. Si bien es común utilizar el concepto de fisuras labiopalatinas, comúnmente se denomina labio leporino. Vamos a utilizar estas denominaciones de hendiduras por las explicaciones tanto anatómicas como etiológicas que vamos a dar a lo largo de la exposición. Entonces, para comenzar, igual que en la clase previa, vamos a ir viendo de manera ordenada desde su definición. Vamos a hacer un buen tiempo, una parada en lo que es la epidemiología por los datos que tenemos en nuestra población. Vamos a ver brevemente lo que es su etiología, algo de la genética y sus mecanismos embriológicos, porque estos conceptos nos ayudan a entender su mecanismo de producción y también las formas de tratamiento que existen, así como los síntomas, la clasificación, el diagnóstico de lo que se dispone actualmente en nuestra población, el abordaje, y vamos a concluir con el asesoramiento genético. Como habrán visto en la clase anterior, hemos partido con un caso clínico y la intención de la clase del día de hoy es hacer algo similar para que podamos ir prestando atención y lo hagamos más práctico, ¿no? Entonces, las fisuras labiopalatinas tienen una particularidad. Su registro se ha realizado desde los inicios de nuestra humanidad, y los ejemplos que ustedes están viendo en la pantalla son solo algunos de los que muestran que las fisuras labiopalatinas están presentes en todas las culturas, en todas las épocas. Fíjense que el dato más antiguo de un registro de una fisura labial o palatina se ha situado 2000 años antes de Cristo en una estatuilla griega. Se han encontrado resabios de fisuras labiopalatinas en algunas momias egipcias. Están descritas estas alteraciones en los diálogos de Platón, atribuyendo cierto componente mágico a su origen. También están los reportes de las primeras cirugías correctivas en la cultura china, y Galeno, como uno de nuestros principales, eh, de los que han impulsado la medicina, pues había descrito ya las fisuras labiopalatinas como tal, aproximadamente en los años 1129 después de Cristo. Ustedes pueden ver en la pantalla que, aparte de que esto está registrado para la cultura griega, las momias egipcias, etcétera, que es el antiguo mundo, el nuevo mundo también lo ha registrado con estas estatuillas de la cultura mochica, la cultura moche y cultura chimú, donde ustedes pueden apreciar lo propio. Son individuos de esas culturas con datos de fisuras labiales o labiopalatinas. Entonces, habiendo visto este contexto de la historia, vamos a partir nuevamente en el hipotético caso de que ustedes hubieran recibido el día de hoy un recién nacido con esta fisura facial, ¿no? Orofacial. Y a diferencia de la fotografía de la clase anterior, aquí podemos ver los rasgos faciales, podemos ver las manitos, podemos ver el cuerpo, de manera que podamos tener una idea más clara del componente al cual vamos a orientar, si podemos hablar de una anomalía aislada o una anomalía sindrómica. Y conforme vayamos avanzando la exposición, vamos a ir encontrando este diagnóstico de una manera más específica. Entonces, el caso clínico con el que empezamos es un recién nacido a término, sexo femenino, segunda gesta, los padres no son consanguíneos, una mamá de 29 años, pero no contamos con antecedentes familiares, no sabemos si ha habido exposición a teratógenos,
Sabemos que el parto acideutóxico y el diagnóstico de envío revela que a la exploración física se ha encontrado FLAP, estas siglas que son fisuras labio-alveolo-palatinas, ¿no? Entonces, vamos a partir de este diagnóstico para proponer que sea un labio hendido con paladar hendido, y entre los otros estudios que se han realizado para este paciente, hemos encontrado una cardiopatía congénita, una CIB, y además necesitamos entender y ver si va a repetirse en la siguiente gestación. Este es el contexto sobre el cual vamos a partir el día de hoy. Y la misma diapositiva de la clase anterior, somos investigadores, somos personal de salud, y vamos a tratar de definir si las fisuras labiopalatinas tienen un componente exclusivamente genético, si son congénitos, si son hereditarios, o si más bien tienen un componente mixto, y vamos a empezar a comprender esta información. Entonces, siempre hago hincapié en recordarles que una herramienta fundamental, más allá de los laboratorios de último nivel que existen para investigación, una herramienta fundamental es la salud pública por medio de la vigilancia epidemiológica. Y el paso inicial que debemos dar una vez realizada una adecuada atención de este recién nacido es registrar todas las características que estamos viendo de esta anomalía congénita, incluyendo datos demográficos, sociodemográficos, antecedentes maternos, antecedentes paternos, y hacer una exploración física dirigida buscando otras dismorfias u otras alteraciones. Eso es hacer una adecuada vigilancia epidemiológica, y siempre trato de hacer hincapié en esto. Es el objetivo principal de que podamos tener este curso de actualización y de fortalecimiento para el registro de anomalías congénitas, el registro boliviano. Bien, la definición. Hay distintas definiciones. La que me parece que es un poco más fácil de entender y de recordar es que se considera un conjunto de malformaciones por defectos embriológicos en la coalescencia de los procesos faciales, que en consecuencia van a dar una abertura considerada no fisiológica en el labio y o el paladar, ¿no? Entonces estamos hablando de un contexto netamente embriológico, etapa de organogénesis, donde va a asentar la explicación anatómica de esta malformación congénita. Y hay distintas variantes fenotípicas. Podemos encontrarnos pacientes con labio hendido, que hace estas siglas LH. Podemos encontrarnos pacientes con labio hendido con paladar hendido, que son estas otras siglas. Y en color rojo están unos conceptos que vamos a ir aclarando a continuación, que no son lo mismo que las fisuras labio-alveolo-palatinas, lo que sería el paladar hendido solo y la hendidura labial media, que las vamos a aclarar para que podamos ir haciendo los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, importante, cuando nosotros hablamos de fisuras labiales con o sin paladar hendido, nos referimos a la existencia de una hendidura lateral a los pilares del philtrum, que pueden o no involucrar distintos fragmentos del paladar. Esa es la definición más específica hacia el tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Estas fisuras labio-alveolo-palatinas entran dentro del grupo de lo que se conocen como fisuras o hendiduras orales, que hay de distintos tipos. De acuerdo con la literatura, el labio hendido solo, la primera fotografía que ustedes tienen en la parte superior, da cuenta del 15% de los casos, es lo menos frecuente. En cambio, encontrarnos labio hendido con paladar hendido da cuenta casi de la mitad de los casos, el 45%. Estas fotografías están en la parte inferior de la diapositiva, y en un recuadro de color negro y también en letras negras está el paladar hendido, porque es importante que nosotros hagamos una diferencia de lo que es solo el paladar hendido, que ustedes pueden ver la fotografía, en relación con el origen de una fisura labio-alveolo-palatina o un labio hendido con paladar hendido. Ahora, cuando nosotros nos referimos a este tipo de malformación, estamos especificando que hay un problema de fusión de procesos maxilares y nasales, ¿no? Y podemos encontrarnos surcos labiales pequeños, laterales a los alvéolos dentales, involucrar paladar blando y duro. Y de acuerdo con todos los libros que hacen estudios sobre este tipo de anomalías congénitas y los artículos científicos, tiene una frecuencia esperada de 1 en 700 a 1000 nacidos vivos.
Esta frecuencia vamos a ver cómo va variando de acuerdo a las distintas poblaciones y a las etnias. Y eso es importante porque la explicación genética en relación con su interacción ambiental tiene mucho que ver con esta variación de acuerdo a los registros de cada país o de cada zona. Ahora, el 80% de los casos de labio hendido con o sin paladar hendido van a ser formas aisladas. Recordemos de las clases anteriores que podemos encontrarnos anomalías congénitas múltiples o anomalías congénitas aisladas. En este caso, la mayoría, el 80% de estas hendiduras orales son aisladas, es decir, no forman parte de ninguna secuencia, de ningún síndrome genético o de algún otro componente de mayor envergadura, ¿no? Y otro dato importante es la distribución que se conoce por epidemiología, de que la mayoría de este tipo de fisuras labiales con o sin paladar hendido son unilaterales, también en el 80% de los casos, y que afectan primordialmente el lado izquierdo cuando son unilaterales. Además, pueden ver ustedes en la diapositiva que afectan más al sexo masculino. Todos estos datos son muy importantes cuando nosotros hacemos vigilancia epidemiológica, porque cuando nos encontramos un recién nacido o un paciente con una fisura labial de sexo femenino, con alteración bilateral o con alteración derecha, eso de alguna manera nos ayuda a entender su componente multifactorial y a buscar un componente genético de mayor peso en comparación con la multifactoriedad que se atribuye al labio hendido con o sin paladar hendido. Entonces, estos tres últimos puntos es importante que los tengamos en mente y los recordemos frecuentemente para hacer una adecuada explicación a los papás de las probables causas, de los probables riesgos de recurrencia y otros componentes. Ahora, si nos referimos específicamente a la distribución, les decía que era más frecuente hablar de labio hendido con paladar hendido, y podemos tener todos los ejemplos que ustedes están viendo en gráficos en la pantalla. Podemos hablar de fisuras unilaterales incompletas, fisuras unilaterales completas, o fisuras bilaterales completas. Esto cuando están de la mano o en correlación con las fosas nasales. Y esto también nos habla de estos defectos de migración de los procesos celulares que tienen su importancia en su comprensión. Es decir, vamos a ver en la parte embriológica que mientras más severa es la afección, el componente genético tiene mayor peso en el análisis que se va a ir realizando. Ahora, hay que diferenciar, y esto se los hablaba previamente, hay que diferenciar lo que es el paladar hendido de las fisuras labio-alveolo-palatinas o llamadas LH más menos pH. Comprendamos que el paladar hendido solo se debe a la fusión incompleta de los procesos palatinos, y aquí estamos hablando de estructuras embriológicas distintas a los procesos maxilares con los que hemos descrito inicialmente esta malformación. Fíjense, por favor, que hablar de paladar hendido especifica una frecuencia distinta. A diferencia del anterior, que era 1 en 700 a 1 en 1000, el paladar hendido es con una frecuencia de 3.5 a 5 por 10.000 recién nacidos vivos. Y solo el 50% de estos casos se considera aislado, a diferencia del anterior, que era el 80%. En relación al fenotipo, puede variar desde una úvula bífida hasta una hendidura palatina completa, y para que podamos grabar esto en la memoria, el paladar hendido, a diferencia de las fisuras labial-alveolo-palatinas, son más frecuentes en el sexo femenino. Cuando nosotros hablamos de etiología multifactorial como modo de herencia para estas anomalías congénitas, uno de los puntos principales es saber a qué sexo afecta con mayor frecuencia, para que nosotros podamos analizar si la distribución de este modo de herencia está yendo dentro de la interacción genético-ambiental, o si por alguna explicación más que uno puede alcanzar haciendo una buena exploración física y una buena anamnesis, existen otras causas que estén dando más peso al componente genético que al componente ambiental. Entonces, por eso, es importante recordar a qué sexos afectan más este tipo de fisuras orales. Y también hay que hacer un diagnóstico diferencial con lo que se llama el labio hendido medial, cuya fotografía, un poco pixeleada en la pantalla, nos está mostrando un paciente
con un labio hendido medial. Como pueden ver ustedes, se define per se como un defecto de línea media que involucra parte superior del labio, el filtrum, la premaxila y la columnela. En este caso, podemos llegar desde una depresión medial hasta una ausencia total de premaxila. Y como ustedes pueden ver en la fotografía, estamos viendo un paciente dismórfico que no solamente tiene esta hendidura medial, sino que también podemos apreciar que la distancia entre los cantos internos de ambos ojos está disminuida y eso nos está sugiriendo un hipotelorismo. Además de que podemos ver que la forma de la cabeza nos hace pensar en que pudiese haber alguna alteración en su circunferencia cefálica o en lo que son las fontanelas. Estamos viendo un paciente totalmente dismórfico que corresponde a una secuencia de holoprosencefalia. Entonces, fíjense que si nosotros dejamos de lado un momento lo que son las fisuras labio-alveolo-palatinas de etiología multifactorial y nos enfocamos solo en este tipo de malformación, las que son labio-hendido-medial, estamos viendo su componente sindromático que forma parte de alguna forma de anomalías congénitas múltiples, como son el síndrome orofacio digital o el síndrome de Ellis-Van Creveld, o como les decía previamente, la secuencia de holoprosencefalia, que per se es un defecto de línea media. El hacer un diagnóstico diferencial de este tipo de malformación a nivel oral, de lo que nosotros estamos conversando durante esta exposición, tiene un impacto muy importante para hacer un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento, así como asesoramiento genético. Este tipo de hendiduras, las hendiduras mediales que asientan sobre el labio, no son laterales a los pilares del filtrum, y eso es importante para que nosotros podamos hacer el diagnóstico diferencial y orientarlo hacia otra vía u otro algoritmo diagnóstico. Bien, explicados estos dos diagnósticos diferenciales, que era el paladar hendido solo y el labio hendido medial, volvemos al tema del labio hendido con o sin paladar hendido. La epidemiología es interesante, como les hablaba previamente. Ustedes tienen en pantalla la prevalencia al nacimiento, que va por orden de frecuencia descendente de esta anomalía congénita por 10.000 recién nacidos vivos, que lo ha reportado la Clearinghouse en el año 2008. Entonces, fíjense, por favor, que comenzamos con el lugar con mayor prevalencia al nacimiento, que es población japonesa, con 21 nacidos vivos afectados por cada 10.000, seguidos por Sudamérica, donde se encuentra nuestra población, con 12 afectados por 10.000, y vamos bajando en frecuencia para distintos lugares, por ejemplo, como Cuba, con 3 afectados por 10.000, Estados Unidos, de 7 afectados por 10.000, podemos poner el ejemplo de España, con 3 afectados por 10.000. Entonces, esta frecuencia de la que les había hablado previamente, que iba de 1 en 700 a 1 en 1.000, estudiándola por separado, por países y por poblaciones, muestra estas importantes particularidades, cuyas fotografías ustedes tienen en pantalla para poder apreciar: población boliviana, población asiática, raza negra, e incluso un artista bastante conocido de nuestro medio que tiene también una fisura labio-alveolo-palatina, que no excluye que en cualquier etnia o raza se pueda presentar, pero sí la frecuencia es menor. Entonces, cuando desde el punto de vista genético, en las anomalías congénitas nosotros tenemos un patrón tan distinto en las prevalencias al nacimiento, vuelvo a decir, la balanza entre la interacción genética y ambiental se mueve y hace que por algún motivo exista mayor predisposición genética en algunas familias o en algunas poblaciones para esta malformación, y lo propio para la susceptibilidad al ambiente en el que se da ese embarazo, en el que se da esa concepción, y el mismo ambiente en el cual se desarrollan es otro factor que hay que ir analizando. Entonces, explicado esto, puedo compartir con ustedes la prevalencia al nacimiento que se ha podido obtener con datos de los estudios realizados en el Hospital de la Mujer para labio hendido con o sin paladar hendido en todos los recién nacidos durante los años 2008 al 2017. Estos datos nos han permitido observar que las hendiduras labiales con paladar hendido tienen una frecuencia de 18 por 10.000 recién nacidos vivos. Cuando analizamos los aislados,
solamente, los que no están asociados con otras anomalías congénitas, tenemos todavía una prevalencia importante de 15, y los que van siendo asociados con alguna condición múltiple, pues nos da una prevalencia de 2 por 10.000 recién nacidos vivos. En conjunto, haciendo la sumatoria de todos estos hallazgos, es importante ver que esta prevalencia de nacimiento de 18 por 10.000 recién nacidos, si la comparamos con este reporte de la Clearinghouse que hablaba de Sudamérica con 12 por 10.000, nos pone más cercanos a las cifras reportadas por países asiáticos, ¿no? Y vamos a ir entendiendo el porqué de este componente. Entonces, fíjense, por favor, en pantalla tienen ustedes todas las anomalías congénitas que hemos podido nosotros ir recabando en el registro pequeño que tenemos, y cómo las fisuras labioalveolo-palatinas tienen una frecuencia aproximada de 16 afectados por 10.000 recién nacidos vivos cuando hacemos un análisis por separado, y que se sitúa dentro de las anomalías congénitas mayores con las frecuencias más altas en nuestro estudio, ¿no? Porque los apéndices preauriculares que están ocupando el lugar con una frecuencia más elevada no corresponden a anomalías congénitas mayores, de hecho no se suelen registrar, salvo algunas excepciones, y por lo tanto dejaría el primer lugar en frecuencia a las fisuras labioalveolo-palatinas. Esa es una de las explicaciones de por qué nosotros, como coorganizadores de este curso, estamos tratando en cada clase por separado estas anomalías congénitas por la frecuencia con la que nosotros hemos visto que se van reportando, y por lo tanto los estudios que se harán a partir del Ministerio de Salud deberán tener los datos que puedan aportar ustedes más específicos para establecer estas frecuencias de manera más dirigida. Esta tabla que ustedes tienen a continuación es realmente interesante porque hace una comparación de la prevalencia al nacimiento del labio hendido con paladar hendido aislado por 10.000 recién nacidos vivos en distintas poblaciones. Hemos tomado datos de artículos científicos de países como Chile, Costa Rica, Cuba, etcétera, donde ustedes pueden ver que estas frecuencias, o mejor dicho, prevalencias al nacimiento, van entre los 6, los 5, los 3 a los 10 casos eh, por la prevalencia estudiada. Bolivia se sitúa en casi los 16 de los que les había hablado previamente por 10.000 recién nacidos vivos, lo que nos da una similitud con población asiática más que con el resto de las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Como ustedes pueden comparar, lo propio para reportes en China. Estos reportes que se están tomando para este análisis que ustedes ven tiene una diferencia de que establece solo estudios en recién nacidos vivos, a diferencia de la primera tabla que les había mostrado donde se hace un análisis de todos los nacimientos. Entonces por eso es que ven algunas diferencias en las cifras para algunos lugares, aunque son similares para otros lugares. Lo que a nosotros nos llama la atención es la localización para el estudio que nosotros hemos hecho en el Hospital de la Mujer. Podríamos decir una prevalencia al nacimiento bastante elevada en comparación con, por ejemplo, Cuba, con 3 afectados, o con España, con 2 afectados por 10.000 recién nacidos vivos. Esto en el contexto de su distribución étnica en general, ¿no? Entonces, esto se presta a muchas hipótesis de investigación que se pueden ir planteando, o con la idea de hacer estudios de mayor profundidad, con mayores tamaños de muestra. Y si nosotros vemos ya de una manera macro a las fisuras labiopalatinas en su distribución con otras anomalías congénitas, ustedes pueden ver en pantalla que dan cuenta del 15% de todo lo que se va recibiendo en los nacimientos. Ajá, Ahorita ya no. Ahora sí. gracias. Ok, entonces para que pueda continuar la grabación.
Les decía, el efecto con la altura entre los componentes ambientales de esta etiología multifactorial es un hecho que hay que ir investigando más a fondo. Y más allá de hablar de las maternidades, como el Hospital de la Mujer, tenemos también datos en el Hospital del Niño, que son pacientes que se van hospitalizando en etapa neonatal, que precisamente hace referencia a su clasificación CIE-10. Los casos Q35 a Q39 hacen referencia a malformaciones de labio, boca y paladar, y fíjense que tiene una frecuencia importante junto con otras anomalías, como habíamos visto, los defectos del tubo neural en la clase anterior, las cardiopatías congénitas, etcétera. Entonces también es importante esto considerarlo para lo que son las tomas de decisiones. Respecto a la etiología, y lo había hablado desde un inicio, tenemos la multifactoriedad. La multifactoriedad establece una interacción. Todos los que ustedes están viendo en pantalla, señalados como factores de crecimiento, factores de transcripción, moléculas de señalización, metabolitos de las vías de los folatos y enzimas de detoxificación. Todo ese listado nos está mostrando los genes que se encargan de la traducción de estas proteínas. Y estas proteínas tienen mucho que ver en el desarrollo embriológico en etapas incipientes cuando hablamos de el desarrollo de la parte oral. Entonces, fíjense que todos estos se consideran genes candidatos, esa es la denominación que se les ha dado, para tener una relación directa o indirecta con la etiología o etiopatogenia de lo que son las fisuras labio-alveolo-palatinas. Entonces, como estos son genes candidatos, no hay forma de hacer un estudio dirigido a un solo gen, ni hay forma de hacer un estudio de todos estos genes como un solo panel, porque a la fecha se siguen estudiando otros genes y siguen agregándose otros genes que tienen mucho que ver con la ocurrencia de las fisuras labial-veolo-palatinas. Otro dato que tiene mucho que ver con la etiología multifactorial es que se ha visto, de acuerdo con la literatura, que existe por lo menos 20 a 40 veces más riesgo de recurrencia en familiares de primer grado. Y si es bilateral, esta fisura labio-alveolo-palatina, el riesgo incrementa un 5 a un 10% más. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este caso es que el componente genético y el componente hereditario tienen un peso importante para hablar de las causas de las fisuras labio-alveolo-palatinas, pero no son las únicas que las van a definir, porque hay varios estudios, sobre todo estudios de casos y controles, que han hecho estudios con el nivel socioeconómico, edad de los progenitores, la ocupación, la exposición a alcoholismo, a tabaquismo. En lugar de desnutrición sería la malnutrición materna, los antecedentes de enfermedades maternas y fármacos durante el embarazo, que según las distintas poblaciones donde se estudia, suelen dar valores estadísticamente significativos que pueden asociar como factor de riesgo para su etiología. Entonces, lo que estamos explicando aquí es esta imagen que habíamos visto en la exposición anterior, donde en la etiología de una anomalía congénita hay una interacción de todos estos factores genéticos y ambientales y por lo tanto, cuando nosotros damos asesoramiento genético o tratamos de entender esta etiología, nos estamos enfrentando a una red multicausal sobre la que no se puede hacer una modificación específica porque no tenemos la relación certera hacia cuál de los factores nos estamos refiriendo. Y eso es importante que lo sepamos cuando hablamos de prevención. Y bueno, la etiología multifactorial, que también lo habíamos mencionado desde la clase anterior y lo recordamos, es entender que vamos a tener un macroambiente, un microambiente durante el embarazo y un macroambiente en relación a la salud y al estado de la madre, de la gestante. Sobre todo en el contexto de la malnutrición, no vamos a hablar tanto de desnutrición, sino de la malnutrición. Hay muchos estudios que han arrojado datos importantes respecto a la necesidad de suplementación con vitaminas o la necesidad de tener un control riguroso de la dieta que tenga los aportes necesarios. Hay estudios que tienen mucho que ver con la disponibilidad de ciertos alimentos de acuerdo a la estación del año en el cual se lleva a cabo el embarazo, sobre todo en la etapa de organogénesis. Y esto tiene mucho que ver, nuevamente menciono, con los genes que nos predisponen y la ausencia
o la carencia de ciertos alimentos para permitir un adecuado funcionamiento. Entonces, en el estudio que previamente yo les había mencionado con la casuística del Hospital de la Mujer, nosotros hemos aplicado una encuesta para establecer factores de riesgo em, probables que tuvieran que ver con la frecuencia que estábamos estudiando. Fíjense, por favor, cómo el antecedente familiar de alguna malformación congénita nos ha permitido encontrar un outradio interesante, cerca de ser significativo como tal, más aún si tenemos antecedentes familiares de fisuras labial-veolopalatinas. En este caso el outradio es más marcado, más evidente, y estos datos son importantes mencionarlos. Los antecedentes de que la mamá hubiese padecido alguna enfermedad aguda en el primer trimestre, ya sean infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales, o comúnmente las que son de vías urinarias, en conjunción con el consumo de medicamentos también en el primer trimestre, nos dan datos importantes que requieren ampliar el tamaño de muestra, evidentemente, pero ya nos están señalando que son factores predisponentes o factores de riesgo específicamente para esta malformación. Este es otro de los pilares fundamentales de hacer un adecuado registro y vigilancia de las distintas anomalías congénitas que vamos viendo, el poder establecer alguno de estos factores de riesgo para poder ver algunas medidas y políticas de prevención. Ahí están los outradios que hemos ido encontrando. Y nuevamente explicar que esto refrenda la etiología multifactorial de este tipo de anomalía congénita. Bien, y en relación con las grandes alturas, la altitud en la que vivimos, y este trabajo se ha presentado en una jornada científica del IVA, es que se da alguna relación, de acuerdo con algunos autores de la literatura, con un proceso de hipoxia hipovárica, con disrupción de vías metabólicas embriológicas que se encargarían de una adecuada diferenciación craneofacial. En este caso se ha sugerido un mecanismo que se pueda relacionar con la radiación ionizante, con la luz UV a la que nos exponemos, y que el ADN de ciertas poblaciones tenga mayor susceptibilidad con estos efectos deleterios, y esto hace alguna relación de la altura con las fisuras labial-veolopalatinas. Esto es algo que tenemos que ir estudiando más profundamente, pero es importante mencionarlo. Y para ir abordando un poco más a fondo todo lo que es la parte de la embriología, tengo unos gráficos que simplemente nos van a recordar lo que hemos hablado desde nuestra formación de pregrado en relación con la fisiopatología embriológica de las fisuras labial-veolopalatinas. Desde el punto de vista morfogenético, es una malformación por cierre incompleto de estos procesos faciales que conocemos, ¿no? Y cuando hablamos de procesos celulares y moleculares, se han visto afectados procesos de migración y de proliferación celular a nivel de los mesénquimas en procesos maxilares, lo que daría que exista una dificultad en la coalescencia, quedarían estos procesos separados y el recubrimiento celular del piso de los surcos labiales estaría adelgazado, de manera que prácticamente podría ser hipotrófico. Estas teorías que se han mencionado por Weinberg y Merritt hablan de problemas de migración o de proliferación celular. Entonces, lo que ustedes están viendo, que es el extremo cefálico de un embrión en primer mes de gestación pasando al segundo, es precisamente recordar que existen estos procesos frontonasales que van a ir diferenciándose en estructuras para dar lugar a lo que va a ser los procesos frontonasales y los procesos maxilares, ¿no? Entonces, a partir de este otro gráfico, nosotros podemos recordar que el proceso frontonasal va a derivar al segmento intermaxilar, del cual se va a originar el paladar primario, ¿no es cierto? Y de los dos procesos maxilares se originarán los procesos palatinos. Entonces, nosotros vamos a ir viendo en estas estructuras que originalmente existe esta separación en lo que son las fosas o las placodas olfatorias, y esta separación es la que debe cerrarse o disminuir conforme se va dando el desarrollo de la región orofacial. Necesitamos un adecuado proceso, por lo tanto, de migración celular, y es aquí
donde intervienen los distintos genes que les he ido mencionando, sobre todo el MSX1, que tiene muchos estudios relacionados, y también el PAC6, con este proceso de migración que debe completarse. Fíjense, por favor, en estas otras imágenes, cómo vemos ya la formación del filtrum, en la que está señalada como imagen C, ABC, a partir de los procesos maxilares que van migrando, y este filtrum en realidad queda como un resabio anatómico en todos nosotros de esa separación inicial que existía para permitir el proceso de migración. Desde el punto de vista de la conformación del paladar, como pueden ver ustedes en su estructura, el paladar primario o apófisis palatina media se va a desarrollar a partir del segmento intermaxilar que está señalado en estos gráficos. Y este segmento nos va a permitir que los dos procesos nasomedianos puedan progresar en su fusión. Recordemos que además, como resabios de esta fusión, va a quedar una localización del canal incisivo, y que esta explicación que ustedes están viendo en los gráficos de abajo nos permite nuevamente respaldar por qué se considera que las fisuras labio-alveolo-palatinas o labio-paladar hendido son entidades distintas de solo el paladar hendido cuando éste está aislado, porque el paladar hendido en realidad podría tener una relación con este proceso de cierre, no tanto de migración, sino más bien como una probable disrupción o detención por un objeto, como es la lengua, que a veces suele caer hacia atrás cuando tenemos procesos de micrognatia en lo que es la secuencia de Robin, ¿no? Entonces, esto para que vayamos recordando la parte embriológica. Y una vez que nosotros hacemos la atención de un recién nacido con una hendidura labial, con o sin paladar hendido, el siguiente paso es que podamos establecer una clasificación. Hay distintas clasificaciones. Estas clasificaciones han sido realizadas sobre todo por quienes se encargan de la parte quirúrgica, de la parte de reparación, para poder ver las técnicas con las que van a hacer el abordaje. Para nosotros, del punto de vista de la investigación, nos interesa, como les decía previamente, para hacer una adecuada orientación del papel multifactorial de esta condición. Y lo que ustedes están viendo es esta clasificación que establece la ausencia de fisura para el labio, lo que se denomina 0,0, o ausencia de fisuras en encía, o ausencia de fisuras en paladar óseo o paladar blando. Esta clasificación es muy importante porque al establecer la ausencia de fisuras, inmediatamente nos permite tener una idea de la extensión de la fisura en las distintas estructuras. Entonces, se denomina un tercio en labio cuando afecta la fisura al borde mucoso cutáneo, 2 tercios cuando la fisura rebasa el borde mucoso cutáneo, o 3 tercios cuando la fisura penetra a la narina, como estamos viendo en la fotografía que estoy señalando en este momento. Cuando se evalúa la encía, es lo propio, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, viendo si la fisura es incompleta y afecta la mitad del borde alveolar, 2 tercios cuando afecta más de ese espesor del borde alveolar, o 3 tercios cuando tenemos una alteración de la arcada maxilar. Y cuando vamos a evaluar qué tan afectado está el paladar, lo vamos a dividir en paladar óseo y paladar blando, igual por 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, según la proporción que esté afectando del paladar. Entonces, nosotros podríamos hacer estudios que especifiquen cuál de este tipo de extensiones o de severidad de fisuras son los que más frecuentemente afectan a nuestra población, con lo cual podríamos tener una idea incluso de las necesidades de equipos de reparación. Me refiero a la parte quirúrgica. Y esta es otra clasificación que la utilizan algunos registros de anomalías congénitas, que dividen en 2 grupos grandes, ¿no? Les decía lo que es el labio hendido, y lo van a describir como incompleto, completo, muesca en la encía u otras variantes. Y cuando es un labio hendido con paladar hendido, en este caso es importante diferenciar el labio hendido incompleto con el completo, y esto hace referencia a la afección de la narina, para que eso pueda quedar claro. Y respecto al paladar, vamos viendo qué tanto se extiende para el paladar blando o el paladar óseo. Nos podemos hablar, por lo tanto, en los diagnósticos, y es lo que quisiera sugerir que se considere para los registros de anomalías congénitas, que podamos ir viendo
si son hendiduras completas o incompletas y qué tanto están afectando el paladar. Además de, por favor, consignar la lateralidad, la unilateralidad o la bilateralidad. Bien, explicado este abordaje desde el punto de vista anatómico, vamos a ver que las fisuras labio-alveolo-palatinas se van a clasificar desde distintos puntos de vista. Entonces, estas clasificaciones, permítanme por favor un minuto. Perdón, ahora sí, estas clasificaciones tienen mucho que ver más bien con el abordaje desde el punto de vista de la dismorfología, que es la que nos interesa. Y la clasificación de la cual voy a comentarles ahora la ha establecido Tolarova, que es una investigadora de muchos años y mucha experiencia en lo que son las fisuras labial-alveolo-palatinas, que parte de explicar que el 70 al 80% de los casos son aislados, que no vienen acompañadas con otras anomalías que formen parte de algún patrón específico para hablar de síndromes, secuencias, asociaciones, etcétera. Y además especifica que estas formas aisladas pueden ser típicas cuando siguen el patrón anatómico que les he descrito previamente, o atípicas, que son las menos frecuentes, pero que nos van a mostrar un patrón oblicuo de la hendidura. Entonces, ustedes tienen en pantalla esta tabla que he tomado de un artículo de precisamente la autora Tolarova, donde menciona los genes posiblemente relacionados con formas no sindrómicas de las hendiduras labio-alveolo-palatinas. Entonces, nuevamente aquí vemos el gen MSX1 y lo que son el TGFA y el TGF 133, que tiene realmente muchas publicaciones relacionadas como factores predisponentes a esta malformación. No por tener una mutación en un gen que explique esta fisura labio-alveolo-palatina, le estamos atribuyendo un componente sindrómico, ¿no es cierto? Eso es importante que también lo podamos ir aclarando. Más allá de ese 70-80% de formas aisladas de las fisuras labio-alveolo-palatinas, nos deja un 20 a un 30% que sí van a tener un componente de un patrón explícito. Entonces, fíjense por favor que las fisuras labio-alveolo-palatinas dan cuenta del 4% cuando se refieren a secuencias o cascadas malformativas, y uno de los ejemplos más claros son las displasias frontonasales, que son pacientes que tienen más separación a nivel de los cantos internos, o sea, de los ojos propiamente dichos, lo cual como consecuencia va a determinar que los procesos palatinos y maxilares no cierren de manera adecuada, ¿no? Ahora, cuando lo vemos en el contexto citogenético, si puede tener alguna explicación o relación con cromosomopatías, se ha reportado un 9 o un 10% relacionado. Y sí, se reportan casos de síndrome de Down con este tipo de malformación, puede estar presente en las trisomías 18, en las trisomías 13 o síndrome de Pató. De hecho, las fisuras labial-alveolo-palatinas son parte de la tríada característica, pero en la trisomía 13 suele ser más bien la hendidura medial la que suele asentar como un complejo polimalformativo. Y recordemos que este más bien tiene un componente netamente sindrómico. También se han visto este tipo de fisuras en el síndrome de Walsh-Hirschhorn, que es el 4P-. Entonces, si nosotros vemos en los pacientes rasgos dismórficos aunados a esa malformación congénita asentada en la región orofacial, podemos asumir un 10% de posibilidad de causa de cromosomopatía, pero vuelvo a decir, siempre y cuando hayan otros datos que sugieran la realización del cariotipo. Y cuando lo vemos desde el punto de vista netamente génico, el 6% corresponde a formas monogénicas y de estas el 70% tienen un componente autosómico dominante. Según las entradas OMIM, que son las bases de datos que utilizamos en genética para ver precisamente síndromes genéticos descritos a la fecha, existen más de 400 entradas relacionadas con formas monogénicas, como ser el síndrome de Van der Wood, el síndrome de Waardenburg,
Treacher-Collins, Kabuki, Opitz, etcétera. Y más adelante les voy a mostrar un listado realmente amplio de síndromes genéticos que tengan entre sus manifestaciones labio hendido con o sin paladar hendido. Fíjense, por favor, que los monogénicos, y lo vuelvo a repetir, son el 6% de estos casos, las cromosomopatías el 9 o 10%. Y bueno, las asociaciones, que son patrones que se van repitiendo de distintas malformaciones, en las cuales podemos encontrar fisuras labioalveolo-palatinas sin que sea parte de lo esperado en estas asociaciones, pues da cuenta de una fracción muy pequeña, el 0,8%, que no habría por qué descartarlo, tenerlo en mente si tenemos un paciente que nace con Baxter o un paciente con Charge, irlo viendo de manera integral para el diagnóstico. Entonces, ahora ustedes tienen en la pantalla formas sindrómicas de labio hendido con o sin paladar hendido, y les estaba mencionando previamente el síndrome de Van der Burg, específicamente el tipo 2A. No podemos dejar pasar lo que es el síndrome de DiGeorge o el velo cardiofacial, pero ojo con esto, en este caso estamos con una frecuencia más importante para lo que son afecciones solo en paladar aislado. Está el síndrome de Treacher-Collins, el Van der Wood, y otros síndromes que voy a mencionar a continuación. Quería que ustedes vean esta tabla para que vean cómo la herencia de estos síndromes tiene un componente autosómico dominante, a diferencia de muchas otras condiciones donde esperamos que exista un patrón recesivo que se va manifestando por padres portadores. Entonces, bien, esta es una tabla que, si no me equivoco, toma como 3 o 4 diapositivas, que va relatando los síndromes y los genes donde podemos observar alguna forma de hendidura. Presten atención, por favor, a los que están en círculos celestes, que son paladar hendido, que no corresponden al labio hendido con o sin paladar hendido, para que podamos evaluarlo de manera distinta. Y se van a fijar ustedes que la gran mayoría de estos síndromes encerrados en círculos de color celeste respaldan ese 50% de casos que les había dicho en un inicio, que corresponden a las formas no aisladas o múltiples del paladar hendido solo. Entonces vamos a ir repasando solamente los que dicen CLP, que son labio hendido con paladar hendido, donde está la displasia anquibléfaro y ectodérmica, el síndrome de Bartzocas-Papas, el braquio oculofacial, alguna displasia ectodérmica CLP. También tenemos formas con ectrodactilia o formas relacionadas incluso con una predisposición a cáncer gástrico familiar, ¿no? Entre las formas más raras. También está otras formas de holoprosencefalia. Recordemos que la holoprosencefalia es multigénica en su origen y también multifactorial. Entonces, aquí podemos ver algunas formas relacionadas con labio hendido con paladar hendido. Tenemos Kabuki, el síndrome de Kallmann, tenemos el síndrome de Opitz y otras formas orofacio-digitales comúnmente descritas. Tenemos también que considerar lo que es el síndrome de pterygium popliteo. Tenemos la tetramelia con fisura labial-violopalatina, las alteraciones dentales. Vuelvo a mencionar el síndrome de Van der Wood para que lo podamos considerar siempre, y algunas formas de discapacidad intelectual ligado al X. Entonces, ustedes están viendo que son varios los síndromes genéticos frente a los cuales podemos estar nosotros situados cuando vemos un paciente con una hendidura labio-alveolo-palatina, pero regreso a esta diapositiva para que la podamos tener como memoria para el día de hoy, que las alteraciones monogénicas, que son todo el listado que les acabo de compartir, corresponden a solo el 6% de los casos. Vuelvo a repetir, el 70-80% de los casos son aislados, y los casos en los cuales se sospeche que hay alguna coexistencia o asociación dentro de algún síndrome genético son pocos, y hay que tenerlos en mente para irlos descartando. Cuando nosotros vemos las fisuras labiopalatinas en el contexto de que coexisten con otras anomalías congénitas, pero no son un síndrome genético, hay que considerar que podemos encontrarnos pacientes con otras alteraciones orofaciales, podemos encontrarnos pacientes con malformaciones cardiovasculares, esqueléticas y del sistema nervioso central.
El hecho de que nos encontremos un recién nacido o que atendamos un recién nacido con cardiopatía congénita y fisura labio-alveolo-palatina, nos puede hacer pensar que se trata de una anomalía congénita asociada o múltiple que no forma parte de ningún síndrome. Pero si encontramos un paciente con una cardiopatía congénita y un paladar hendido, que es una entidad distinta, lo repito por tercera vez, ahí sí podemos sospechar de un síndrome velocardiofacial. Entonces es importante que tengamos esos datos claros para también dar datos específicos a los papás. Respecto a las causas ambientales, específicamente ambientales, no multifactoriales, sino ambientales, el 0,2% de los casos de los labios hendidos con o sin paladar hendido se puede atribuir a que la mamá haya cursado con diabetes, que haya estado consumiendo anticonvulsivantes, que haya antecedente de alcoholismo y tabaquismo francos. Eso quiere decir que el consumo de alcohol haya sido diario, continuo, durante sobre todo la etapa de organogénesis, o el concepto que les había hablado previamente respecto a el antecedente de que la mamá haya cursado con infecciones agudas y haya recibido polimedicación en relación al manejo de la fiebre, los síntomas, el dolor o los antibióticos. Estos temas hay que investigarlos más, hay que estudiar tamaños de muestra más grandes, pero en letras mayúsculas se habla de lo que es la diabetes materna, que ustedes pueden correlacionar con lo que hemos visto en la clase anterior. La diabetes materna, el alcoholismo y los anticonvulsivantes son preguntas obligatorias en la atención de cualquier recién nacido para su mamá, para que nosotros podamos establecer este tipo de causa o descartarlo. Y todavía Tolarova, que nos ha permitido tener acceso a esta clasificación de 8 grupos, habla de otras causas, las que se denominan entre comillas desconocidas, que a la fecha no se han podido dilucidar, que dan cuenta del 0,1%. Así que este es el panorama ante el que nosotros nos enfrentamos para poder establecer un diagnóstico. El abordaje, cuando tenemos un paciente con esta malformación, vuelvo a repetir, recordemos que el 80% van a ser aisladas y un punto importante aquí es que se debe preguntar, descartar, considerar el componente familiar. Me refiero a que en la anamnesis que se hace a los progenitores del producto, podamos ver si hay antecedentes familiares de las mismas fisuras o de otras malformaciones, porque como van a ver en una diapositiva que viene más adelante, los outradios o la razón de momios con los riesgos de recurrencia son bastante importantes cuando hay un componente familiar. Debemos forzosamente descartar la exposición a teratógenos, si bien ambientalmente no se ha demostrado, como les he comentado en la diapositiva anterior, que el componente ambiental sea de mucho peso. De todas maneras, se tiene que consignar para hacer un buen asesoramiento genético respecto al componente multifactorial, ¿no? Ver a qué otros factores existe exposición. Hemos estado revisando algunos artículos en relación con la genotoxicidad, los agrotóxicos, la minería, y hay estudios interesantes en relación con estos datos, pero necesitamos hacer tamaños de muestra más grandes. Y bueno, uno de los puntos fundamentales en este tipo de malformaciones que tiene un componente funcional, anatómico, estético, de mucho compromiso de lo que va a ser el habla, la alimentación, etcétera, es comprender que hablar de una adecuada gestión de pacientes con cualquier anomalía congénita depende de un equipo interdisciplinario de especialistas. Esto quiere decir que en cuanto tenemos un paciente con una anomalía congénita, y qué mejor ejemplo que una fisura labial-alveolo-palatina, debemos convocar al equipo interdisciplinario para poder hacer un abordaje completo. Este es uno de los puntos fundamentales del abordaje en general, ¿no? Y hablar de atención óptima en pacientes con anomalías craneofaciales requiere que estos equipos tengan un acceso a un número suficiente de pacientes por año, porque esto nos permite dar fe de que este grupo está teniendo la experticia clínica para el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos pasar las fisuras labial-palatinas,
las referimos a otros hospitales o decimos que la cirugía se haga después o no pedimos que regresen los pacientes, estamos perdiendo no solamente el registro, no solamente un adecuado diagnóstico, sino la oportunidad de ganar experticia en el manejo y abordaje de este grupo de pacientes. Y ese es otro mensaje que quiero mm, aprovechar que quede en esta plática para lo que son las anomalías congénitas más frecuentes. Y bueno, lo que todos sabemos que el tiempo óptimo para hablar de una primera evaluación es en las primeras semanas de vida, lo antes posible, mejor si los primeros días, para tener una idea de los momentos ideales de las cirugías o de ponernos en campaña de una adecuada ganancia de peso para poder acceder a la cirugía. Esto también depende de nosotros como personal de salud, los neonatólogos, los pediatras, todos los que estamos en el mismo contexto de hacer un tratamiento interdisciplinario. Y lo propio cuando hablamos de asesoramiento genético, una aceptación o un adecuado proceso de acompañamiento para la aceptación de las familias que tienen un bebé con esta anomalía congénita también disminuye mucho las brechas respecto al inicio del tratamiento, ¿no? Y la búsqueda de causas que pudieran estar pasando desapercibidas, ¿no? O sea, ¿qué tal si nos estamos enfrentando a un caso de una fisura labial veolopalatina con un componente sindrómico? Entonces necesitamos hacer un abordaje lo antes posible para hacer el descarte completo de sus componentes. He tomado este algoritmo que habla del abordaje multidisciplinario, poniendo hincapié en lo que son los especialistas en ortodoncia, en cirugía plástica, en lo que es cirugía oral, lo que es la educación sanitaria y lo que es la odontopediatría, porque el componente que nosotros vamos a ver en las fisuras labial veolopalatinas van a continuar, como les decía previamente, requiriendo de apoyo para un adecuado desarrollo dental, para una adecuada fonación, y aquí vamos a necesitar de especialistas de fonoaudiología. Y un punto importante son todas las intervenciones primarias que se hacen en neonatología para estos bebés, desde el punto de vista incluso de enfermería, quienes se encargan de dar el apoyo necesario a las madres para aprender a una adecuada técnica de lactancia o la utilización de los biberones especiales para que precisamente este paciente pueda ganar peso más rápidamente y pueda acceder a la cirugía correctiva, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos más importantes que en la anterior exposición se me había pasado mencionar. Las intervenciones de enfermería son fundamentales para el manejo de muchas de las anomalías congénitas que requieren un abordaje multidisciplinario y tratamientos quirúrgicos oportunos. Bien, esta diapositiva, que creo que es una de las finales, nos está mostrando el asesoramiento genético que nosotros podemos otorgar. El asesoramiento genético se basa mucho en la evidencia existente de estudios previos y lo que les comparto son resultados que se han obtenido con el registro mexicano de anomalías congénitas con un estudio realizado con datos de 30 años de registro de fisuras labiopalatinas que en el recuadro del centro, donde dice familiares con labio o sin paladar hendido, nos ha permitido obtener las razones de momios o outradios cuando sabemos que el afectado es un familiar de primer grado. Fíjense, tenemos un outradio de 12 veces más probabilidad de que se repita en el individuo de estudio. Cuando el familiar afectado es de segundo grado, tenemos una razón de momios de 7 o de tercer grado de 4. Esta es una de las anomalías congénitas que tiene componentes más fuertes respecto a la afectación con antecedentes familiares, porque muchas otras anomalías congénitas, como eran los defectos del tubo neural, más allá del familiar de primer grado, las probabilidades de que vuelva a recurrir son menores cuando hablamos de segundo y tercer grado. En cambio, en el caso de las fisuras labial-veolopalatinas, fíjense que las cifras son importantes, ¿no? O sea, superan el 1, el 2, aunque hablemos de tercer grado. Brevemente recordarles que familiares de primer grado son los papás o los hermanos o los hijos. Los de segundo grado vendrían a ser los tíos, los abuelos, y los de tercer grado son todavía más lejanos, ¿no? O sea, ya serían los primos o los tíos abuelos, etcétera.
¿Por qué les explico esto? Porque cuando nosotros hacemos la anamnesis de pacientes con anomalías congénitas, es importante que no solamente preguntemos sobre los papás, sino que vayamos viendo familia de segundo y de tercer grado para que tengamos una idea más clara de esta malformación. Y es muy común que cuando nosotros preguntamos a los papás nos digan, no, no tienen nada, están sanos, pero tengo un tío lejano que sí tenía tal, tal, y recién nos van explicando, ¿no? El tipo de malformación y resulta que a veces es la misma malformación que la que se está presentando en el paciente. Esto nos permite establecer un mayor riesgo de recurrencia con evidencia como tal. Y si ustedes comparan estos datos con la parte superior donde habla de familiares con otras malformaciones congénitas que no sean fisuras labial-palatinas, fíjense que no nos da tanto peso estadístico para establecer que exista un mayor riesgo de recurrencia. Específicamente, se debe de tratar de fisuras labial-palatinas. Esto quiere decir, si nosotros en este momento ponemos en una balanza los factores ambientales en un lado, como ser exposición a fármacos o anticonvulsivantes o malnutrición. Y en el otro lado de la balanza ponemos el componente genético con estos datos que se han obtenido. El componente genético tiene un peso bastante fuerte en esta balanza para hablar de fisuras labial-palatinas. De hecho, se ha establecido una heredabilidad variable del 50 al 60% para lo que son las fisuras labial-palatinas. Una heredabilidad como tal establece el peso que tienen los factores genéticos en la ocurrencia de una malformación. Esto se ve más en el contexto de la multifactoriedad, pero es importante que se los mencione porque son ustedes quienes van a tener contacto con las familias de los pacientes y es importante que puedan darles esta explicación general de manera que sea comprensiva y que podamos responder a la posibilidad de si va a recurrir o si va a ocurrir o no este tipo de malformación congénita. Ahora viene la pregunta. Hablamos de prevención de fisuras labial-palatinas. Hemos revisado bastante literatura para poder dar un veredicto al respecto. Muchos artículos han hecho estudios respecto al ácido fólico, a la suplementación con vitaminas y un metaanálisis con bastante respaldo, el más actual que he podido encontrar es del año 2019, ha concluido que la evidencia sigue siendo restringida. Hay estudios que aplican dosis elevadas de ácido fólico periconcepcional para disminuir la ocurrencia de fisuras labial-palatinas y la única conclusión a la que han podido arribar es que son datos escasos que en algunos sí muestran una disminución del riesgo para las fisuras del labio con paladar hendido, pero no modifica en nada la prevalencia de lo que es el paladar hendido. Entonces, creo que esta es una de las últimas diapositivas, pero lo que quiero que tomen en cuenta aquí es que así como se ve que ambientalmente podemos de alguna manera reducir alguna frecuencia de este tipo de malformación por la nutrición, esto se da porque las fisuras labial-palatinas son en su mayoría aisladas, con un fuerte componente multifactorial, mientras que las fisuras o hendiduras netamente palatinas tienen un componente genético de mucho mayor peso. Y bueno, en genética nos vamos moviendo precisamente con este tipo de balanzas imaginarias para poder dar un buen asesoramiento genético. Entonces, yo me quedaría con la idea de que la evidencia todavía es restringida para utilizar de manera específica el ácido fólico para prevenir esta malformación, pero que no está de más recomendar el consumo de ácido fólico en dosis correspondiente periconcepcional para la prevención en general, sobre todo de defectos del tubo neural y de anomalías congénitas. No lo sé, depende mucho de la población, de los factores que predisponen a cada etnia, como se los he mencionado previamente. Entonces, para poder responder este signo de interrogación, voy a volver a insistir, necesitaríamos datos, necesitamos poder hacer estudios de casos y controles, estudios poblacionales que nos puedan dar datos sobre lo que es la población boliviana y ahí recién poder impartir alguna forma o sugerir, mejor dicho, alguna forma de prevención para la ocurrencia de esta anomalía congénita. Ahora,
esta diapositiva nos vuelve a poner en el componente del caso clínico con el que habíamos partido y espero que con todo lo que he podido explicarles podamos haber encontrado la aguja en el pajar respecto al caso clínico que está en la pantalla disponible para ustedes. Entonces, volvemos a leer que es un recién nacido de sexo femenino, segunda gesta, una mamá de 29 años, y hemos averiguado que entre sus antecedentes familiares, el papá había tenido un labio hendido que está corregido por cirugía, por lo tanto era muy poco evidente, y la mamá se ha expuesto a antibióticos inespecíficos por una infección urinaria en el primer trimestre. Ya el diagnóstico está más claro respecto a ser una hendidura labial con paladar hendido, unilateral, izquierda, y además les decía que es un paciente con cardiopatía congénita. Entonces, ahora voy a dejar el micrófono abierto a que me puedan dar sus opiniones respecto al diagnóstico, al abordaje para este paciente y la consulta para la siguiente gestación. No sé, ¿algún aporte? Quedo atenta, por favor. Perdón, no podía reactivar mi micrófono. Entonces, preguntaba, ¿hay algún aporte, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aportar al caso clínico para que lo hagamos más práctico? ¿Alguien que quiera mandar un mensajito al chat? Ahí está el caso clínico en pantalla. ¿Alguna, algún aporte? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces este caso clínico va a ser la tarea que ustedes van a tener al concluir este tema para que lo puedan ir respondiendo junto con un resumen de lo que hemos conversado. ¿De acuerdo? Esa va a ser la manera de evaluación del módulo que estaríamos concluyendo con mi persona el día de hoy. Y las siguientes clases ustedes las van a ir tomando en las fechas que les van a señalar. Tengo entendido que va a haber una variación, creo que son 2 jueves que no vamos a tener clase, pero los martes se van a mantener. Eso está en el programa que ya se ha socializado vía ministerio, pero para que lo vayan tomando en cuenta. Ok, a ustedes las gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de terminar? Es una clase corta, pero de verdad tiene mucho de aplicación y mucho peso para que ustedes vayan relacionándolo con las otras anomalías congénitas. Doctora, Sí, adelante, por favor. doctora, buenas tardes. Esther le habla. Doctora, una consulta de los teratógenos en el caso clínico de ITU, o sea, infección urinaria y antibiótico en primer trimestre. Sí, sí, es correcto. Una infección urinaria y un antibiótico inespecífico en el primer trimestre, que es lo que la mamá nos ha referido. Mm, Ya, gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Listo. Les voy a subir un artículo más para poder aportar en el aprendizaje y estaríamos en contacto para poder vernos posteriormente en las clases presenciales. A ustedes las gracias. Permiso. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Luna. Nuevamente les reiteramos que está habilitado todavía el link para el registro de asistencia. Eh, la siguiente semana, que es la semana del 14
14 al 18. No hay ninguna clase programada, entonces no sé todavía, doctora Luna, si está la tarea, hasta qué fecha tienen para poder realizar la entrega, para que puedan subirlo a la plataforma. Así, muchas gracias, doctora Pinto. Vamos a darles una semana de plazo, es decir, hasta el siguiente viernes para tener tiempo. Vamos a subir la fecha en la plataforma. Ya, entonces estamos que para hasta el 18 tienen para hacer el resumen y el caso clínico que les deja la doctora, y lo propio para la tarea que dejó el doctor Montaño, que es un resumen también, ¿no? De la clase que ha impartido. Bueno, con esto entonces estaríamos concluyendo ya el módulo y la clase de hoy. Como les indicaba, la siguiente semana no tenemos clases programadas y estaríamos continuando con el módulo 4 el 22 de agosto, y el 23 pues ya estamos en Oruro iniciando las clases presenciales, ¿no? Mil disculpas, el 22 tenemos el inicio del módulo 4. Solamente el día martes se van a pasar las clases, el jueves no, y estaremos continuando con la segunda clase del módulo 4 el 29 de agosto. De todas formas, igual este cronograma lo vamos a compartir en el Classroom para que lo tengan en cuenta en el calendario. Con eso estaríamos terminando. Que tengan buena tarde.